Orfeo con su mitologema del arte, el amor y la muerte. Orfeo significa el que canta armoniosamente. Su madre fue la ninfa Calíope, la mayor de 9 hermanas, todas ellas musas inspiradoras, y su padre el rey Eagro. Orfeo es parido en plena naturaleza. Cuando las moiras tejen su destino, deciden que amará con mucha pasión y pretenderá algo imposible para cualquier mortal. Cuando Orfeo cumple 8 años, su madre lo lleva a conocer a Apolo, quien le regala una lira. Al año siguiente, su padre decide que Pilias será el tutor de su hijo, que dejará el hogar materno y se preparará para ser rey. Pronto corrió la voz de que Orfeo, con su música, encantaba hasta a los animales, pero su padre despreciaba el instrumento porque quería que fuera un guerrero y se educara en el manejo de las armas y las tácticas de combate como le compete a un futuro rey. Pero Orfeo es iniciado en los ritos dionisíacos, en la oscuridad del bosque, bebiendo un vino oscuro que lo lleva a ejecutar una danza que exacerba su lado más animal. Los ritos dionisíacos habían sido establecidos por el dios Dioniso, quien había recibido la vid de regalo de su padre Zeus. Con la vid había elaborado el vino que lograba que los que participaban de estos ritos, que eran orgías, se desinhibiesen completamente. En estas orgías participaban humanos, hombres, mujeres, pero también sátiros, ninfas, y Orfeo tiene su propia versión de los ritos dionisíacos que veremos acontece después de su visita al Hades. Pero me estoy adelantando un poco. Por ahora nos quedamos en que él ejecutaba estos ritos y una noche su tutor, Pilias, es acusado injustamente de colaborar con saqueadores. Se trataba obviamente de un error, pero el rey Eagro lo destierra. Y Orfeo, que lo quiere como un padre porque lo ha acompañado durante muchos años, va con él hasta los confines de la comarca. Al cruzar un río que separa dos reinos, Pilias muere ahogado y Orfeo, sin consuelo, decide entonces que no va a volver a la comarca de su padre, se va a alejar de su padre definitivamente. Las tribus de Siconia lo acogen como amigo y sacerdote. Para este momento, Orfeo tenía 17 años y comienza a iniciar a los jóvenes en los ritos dionisíacos. Orfeo pasa a vivir solo en una cueva donde precisamente se entrecruza otro mito aquí, lo encuentra Jasón y lo invita a ser parte de la expedición para capturar al vellocino de oro. De regreso a su tierra, Orfeo conoce a Eurídice, quien se acerca a él seducida por su canto. Eurídice es una ninfa a quien ronda y pretende Aristeo, un apicultor, hijo de Apolo, y la ninfa Cirene. Pero finalmente Orfeo y Eurídice se casan. Poco después, él parte a visitar a su madre y al quedar Eurídice sola comienza a ser perseguida por Aristeo. Tratando de escapar de él, tropieza, cae y es mordida por una serpiente en el pie. Orfeo presiente que algo terrible había sucedido y regresa justo antes de que Eurídice muera por efecto del veneno de la serpiente. En él es todo desconsuelo y no sabe qué hacer hasta que finalmente toma una decisión. Parte en búsqueda de la entrada al Hades para rescatarla de la muerte. Allí se encuentra con Caronte, que es quien cruza las almas de los muertos desde la entrada del Hades hacia la profundidad del inframundo. Caronte lo transporta hasta la otra orilla luego de escuchar su música y allí, de casualidad, se reencuentra con Pilias, su tutor, quien le indica el camino hacia el palacio donde moran los reyes, Hades y Perséfone.
Hades, rey del inframundo, había secuestrado a Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura, diosa madre, diosa de la tierra, y cuando Perséfone es secuestrada y Deméter la busca desesperadamente y no puede encontrarla, las plantas, las flores, los árboles, toda la vegetación, los frutos, toda la vegetación en la tierra comienza a secarse, hasta que finalmente Zeus intercede y logra un acuerdo mediante el cual Perséfone pasará 6 meses con su esposo Hades en el inframundo y los otros 6 meses regresará a la tierra junto a su madre, que es el momento en el que comienza la primavera y todo reverdece. Este mito de Deméter y Perséfone forma parte de los misterios eleusinos. Estos misterios eleusinos, para los que pronto editaré el video que grabé precisamente en Eleusis, se celebraban llevando una imagen de un dios niño al que se adoraba, y allí se iniciaba a los que participaban de las ceremonias en algo que les prometía una cierta inmortalidad. Se cree que esos estados alterados de conciencia que sufrían los participantes de estos ritos eran en realidad ingestas de ciertas plantas alucinógenas muy similares a lo que luego en nuestro siglo se conoció como LSD. Entonces, volviendo a Hades y Perséfone, ante el poder de la música de Orfeo, se conmueven y acceden a que se la lleve a Eurídice de vuelta a la vida, pero imponen una única condición, que en ningún momento él se dé vuelta a mirarla o a ver si ella lo sigue hasta que hayan abandonado el Hades. Orfeo logra salir primero y lleno de dicha, se da vuelta sin darse cuenta que ella aún tenía un pie en el reino del Hades. Por lo tanto, en ese momento ella es absorbida por un vórtex, por un remolino de viento y se hunde definitivamente en el mundo de los muertos. Dolorido y desorientado, Orfeo vaga por los pueblos enseñando los ritos dionisíacos, modificados, como había mencionado antes, luego de haber estado en el reino de los muertos. Hasta que un día se cruza con un grupo de ménades, que eran mujeres practicantes de los ritos mistéricos de Dionisio, tal cual Dioniso los había impartido, y lo acusan no sólo de llevarse a sus maridos, para participar de este desenfreno ritual, sino también de profanar los ritos con modificaciones. Entonces, las ménades se unen de rastrillos, palas, piedras y atacan, apedrean y degüellan a Orfeo. Saciada su furia, tiran su cabeza y su lira al río. Entonces Orfeo se reencuentra con Eurídice y juntos terminan morando en los campos elíseos, que es aquella parte del Hades donde solo residen las almas nobles. Este es un mito bellísimo que habla del poder del amor. Luego tenemos el mito de Medea, la maga oscura. El rey Creonte de Corinto es quien da asilo a Medea y Jasón, junto con sus hijos, Mérmero y Feres. Jasón estaba destinado a ser rey de Yolcos, pero el trono le había sido arrebatado a su padre por el rey Pelías. Para recuperarlo, éste debía traer al vellocino de oro que se hallaba en la Cólquide, misión que llevó a cabo con la nave Argos y un grupo llamado los Argonautas, entre los cuales por un momento estuvo Orfeo. En esta misión contó con la ayuda de pócimas y consejos de parte de Medea. Durante la ausencia de Jasón,
Pelías dio muerte a los padres y al hermano de Jasón, y Medea entonces convenció a las hijas de Pelías que éste rejuvenecería si lo hervían como a un carnero, cosa que las hijas hicieron, provocando consecuentemente la muerte de su padre. Luego de huir de Yolcos, vivieron un tiempo en Atenas hasta que llegaron a Corinto. Mientras tanto, Creonte buscaba marido para su hija Creusa. Jasón le enviaba regalos a Creusa, de quien se había enamorado. Por eso, el rey arregla una boda entre ambos a espaldas de Medea. Jasón piensa que en realidad se había casado con Medea no porque la amara, sino para protegerla de la ira de su propio padre, el rey Eetes, a quien Medea traicionó por amor a Jasón para ayudarlo. La boda entre Jasón y Creusa se celebra de inmediato y cuando Medea se entera, su furia no tiene límites. Piensa en quitarse la vida. Pero luego la seduce la mejor idea de una venganza. Cuando el rey Creonte se entera de cómo blasfemia contra él delante de todos, la cita al palacio y la expulsa de Corinto con sus dos hijos. Medea le pide que le dé un día, que utilizará para finalizar los preparativos de su venganza, haciendo uso de las enseñanzas de la diosa Hécate, su madre, quien le enseñó cómo traspasar la frontera entre la vida y la muerte, los secretos de la vida y de la regeneración. La diosa Hécate es una diosa oscura, es la diosa de las encrucijadas y también es la diosa de ese límite que hay entre el reino de los vivos y el reino de los muertos. Luego de una furiosa discusión con Jasón, Medea lleva a cabo un ritual solar amparándose en la protección de su abuelo, Helios, el sol. Con los ojos cerrados y cubiertos por sus manos, viaja con su mente hasta encontrar a la serpiente que vigilaba al vellocino de oro. Luego, con dos trozos de cobre y hoja de laurel, hace dos serpientes pequeñitas enfrentadas una a la otra y se las ofrece al sol. Le pide a su sirvienta que rescate del arcón un velo tornasolado que le había regalado Helios a su madre y una diadema, y prepara una pócima con corazones disecados de animales, sangre de perros negros y cicuta, entre otras cosas. La calienta y sahumea tanto el velo como la diadema. Envía a sus hijos con este regalo para Creusa, acompañados por Jasón. Luego deben volver a despedirse de ella, ya que se quedarán en Corinto con su padre y su nueva esposa, y ella marchará tal cual le había indicado el rey. Creusa se fascina con el regalo, nunca había visto algo así, como si realmente contuviera al mismo sol, y se lo pone, y al mirarse al espejo, entonces se transforma súbitamente en una vieja y comienza a arder en llamas. Cuando su padre Creonte acude alertado por los gritos de su hija, se acerca a ella y parte del velo se le adhiere al cuerpo y ya no puede desprenderse. Ambos mueren juntos calcinados. Para completar su venganza, Medea lleva a sus hijos al dormitorio y los ajusticia con la propia espada de Jasón y huye con ambos cuerpos en un carro de oro tirado por dos serpientes aladas, producto de un conjuro que había preparado de antemano. Y el tercer mito que nos queda es el mito de Quirón, el sanador herido. Cierta vez, Ixión, rey de los Lapitas, intentó seducir a la diosa Hera, esposa de Zeus. Hera, una esposa extremadamente fiel a su marido, le contó lo que estaba sucediendo. Zeus entonces entró en una nube con la forma de Hera para atraer a Ixión, quien se aproximó y tuvo relaciones con ella. De esta unión del rey y una nube,
salieron seres terribles, instintivos y animalescos, verdaderas fuerzas ciegas y destructivas. Cada uno de ellos, mitad hombre y mitad caballo, era llamado centauro. Sin embargo, a pesar de ser violentos y crueles, por otro lado también podían ser impulsivos y alegres. Había tres que se destacaban: Quirón, Folo y Croto. Quirón era hermano de Zeus por parte de su padre Cronos, dios supremo de la dinastía anterior, quien había sido destronado por el propio Zeus. Cronos se había apasionado por la ninfa Filira e intentando escapar de la vigilancia de su mujer Rea, se transformó en un caballo para acercarse y unirse a su amada. De esta unión en una isla del mar Egeo nace el centauro Quirón. Su madre cayó en desesperación al ver aquel ser, mitad hombre y mitad caballo, y le pidió a los dioses que tuvieran compasión de él. Zeus, conmovido por la historia, entregó a Quirón para que fuera criado por los dioses en la tierra, en una caverna del bosque. Como Artemisa, diosa de la caza, diosa virgen de la caza y hermana del dios Apolo, Quirón aprendió a proteger los bosques y a cazar. Con Apolo y con su padre Cronos aprendió todas las artes, las ciencias, las artes adivinatorias, la astrología y todo aquello que implicara una sabiduría superior. Con Atenea aprendió a conocer la luz de la razón. Quirón creció y se volvió un gran sabio, extremadamente respetado por todos, y fue el maestro fundador de una célebre academia donde recibía príncipes enviados por reyes y también héroes en busca del saber. Su escuela funcionaba en una grupa en el monte Pelión, en Tesalia, donde fueron educados precisamente Jasón, Hércules, Teseo, Aquiles, Ulises, Cástor y Pólux, entre muchos otros. Su escuela era un verdadero templo de curación, revelación y acontecimientos llamada Quironión. La educación impartida por Quirón se desarrollaba a través de un contacto continuo, pues los alumnos vivían desde niños en esa cueva del monte Pelión, junto al centauro, su esposa Caricio y su madre Filira. Además de una variada gama de disciplinas de práctica y de estudio, había caza, hípica, lucha, medicina, cirugía, hierbas, astrología, música, así como de instrucciones vitales básicas. La enseñanza de Quirón incidía especialmente en la adquisición de un recto sentido moral, en el desprecio a los bienes terrenales, en el odio a la mentira y en la prosecución de la verdad y la honestidad, en la moderación y en la resistencia a las pasiones y al dolor, siendo el objetivo global la disposición a enfrentarse exitosamente con el propio destino. Los mortales buscaban a Quirón para que los ayudase a armonizar consigo mismos y con la naturaleza, direccionándolos hacia las propias misiones de vida y para el cumplimiento de sus potenciales divinos. Hasta que un día, uno de sus mejores alumnos y amigos, Hércules, llegó a casa de Folo, otro centauro que se diferenciaba del resto. Hércules le pidió vino a su amigo Folo, quien le advirtió que una vez abierto, el vino atraería a los otros centauros y junto con ellos a todas las fuerzas inferiores e instintivas que representaban. Pero Hércules insistió y cuando se abrieron los vinos y los centauros llegaron, se desencadenó inmediatamente una guerra. Hércules no se percató que al tirar sus flechas, una había impactado en la rodilla de Quirón. Las flechas estaban envenenadas, pues habían sido embebidas en la sangre de la hidra de Lerna, cuando Hércules le dio muerte como parte de uno de sus 12 trabajos. Y ese veneno era tan poderoso que si hería a un inmortal, producía una herida incurable. Quirón era inmortal, pues era hijo de Cronos y por eso, a pesar de todos los esfuerzos de Hércules para curar a su maestro, no hubo caso y Quirón debió soportar el dolor terrible de su herida. A pesar de todo su conocimiento de medicina y de hierbas curativas, Quirón no pudo curar su propia herida. A partir de ese momento se volvió un curador que curaba las heridas de los otros, en tanto conocía el dolor de su propia herida sin cura.
Pasó mucho tiempo hasta que Quirón, no soportando ya tanto dolor, le dijo a Cronos que prefería ser mortal para poder morirse y liberarse de tamaño sufrimiento. Cronos entendió su desesperación, pero para eso alguien que estuviera en el reino del Hades debía ofrecerse para cambiar de lugar con él y así realizar su deseo. Quien se ofreció fue Prometeo, un antiguo titán que estaba encadenado a una piedra, sufriendo el terrible castigo de que su hígado era devorado día tras día por un águila. Por la noche su hígado se reconstituía y durante el día volvía a comenzar el suplicio. Hércules fue llamado por Cronos, quien primero lo autorizó a tirar una de sus flechas envenenadas al águila, liberando a Prometeo de su suplicio, y luego permitió que se llevara a cabo el intercambio. Prometeo estaba recibiendo este castigo por haberle robado el fuego a los dioses y habérselo entregado a los seres humanos. Quirón cedió su inmortalidad a Prometeo, quien volvió a ser un dios, y Prometeo le dio su mortalidad a Quirón. Con esta acción el centauro se liberó de su herida, murió y partió hacia el reino de Hades, llevándose toda su sabiduría. Es por medio de Quirón, por lo tanto, que la sabiduría llega hasta los niveles inferiores. 9 días después de su muerte y a causa de su inmensa sabiduría, Quirón fue ascendido a los cielos por Cronos y se transformó en la constelación de Sagitario.